Viñas. Vamos a mirar hoy la actividad curricular, el perfil del egresado. Esta actividad, que es muy pequeña, es muy importante y se encuentra en todo el módulo del proyecto del estudiante y el proyecto académico curricular, porque obviamente cada uno de nosotros se está preparando para ser gestores de la educación superior. Entonces es muy importante pensar en aquel que egresa, en aquel que sale al mundo del trabajo. Aquí nos propondremos una serie de preguntas que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿en qué consiste el perfil del egresado? ¿Por qué es importante un módulo sobre el perfil del egresado en una especialización en gestión de la educación superior? Entonces, deberían ustedes cada uno preguntarse qué es lo que quisieran responder a través de este módulo. Justamente, ¿cuál es el producto que nosotros vamos a producir, vamos a elaborar con nuestro proyecto? Este puente puede ser una imagen de aquello hacia donde estamos yendo. Es el puente Octavio Frías de Oliveiras, en San Pablo, de Brasil. Fíjense ustedes que uno ingresa por un costado y sale por otro. Esto significa, esto es lo que vamos a entrar a ver, que hay dos dinámicas, dos relaciones, dos racionalidades totalmente diferentes entre lo que puede ser el plan de estudio, la vida académica y la vida laboral. Entonces, debemos estar advertidos de que no todo lo que producimos en la academia tiene efectos o los mismos efectos esperados en el mundo del trabajo. En principio, entonces vamos a tratar de meternos un poquito en el mundo del trabajo. Lo vamos a tratar de ver como un fenómeno psicosocial y cuál es la relación que tiene con la educación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esa aproximación a la realidad del trabajo. Y en ese sentido vemos que es bastante complejo. Es una actividad humana, relevante, de naturaleza compleja y múltiple. En principio podríamos pensar que es una fuente de ingresos económicos, para satisfacer las necesidades básicas y para incrementar los niveles de bienestar y calidad de vida. Es decir, una de las perspectivas es económica. Pero también podríamos pensar según la adaptación que tiene el trabajo a las vidas de las personas. Y entonces en ese sentido podríamos decir que el trabajo puede ser funcional o disfuncional. Es decir, es funcional cuando hay efectos positivos. Entre ellos, que es facilitador del desarrollo personal y profesional, porque hay incremento de la autoestima, porque efectivamente cada uno de nosotros de alguna manera nos ponemos mejor en cuanto desarrollamos el trabajo, y hay mejoras en el marco social de desarrollo. Pero también puede ser disfuncional, es decir, tener efectos negativos, como por ejemplo la frustración o la alienación, cuando el trabajo no se adapta a la persona. Hemos visto que el trabajo puede verse desde el punto de vista económico, puede verse también desde el punto de vista de la adaptación, y lo que pasa es que el trabajo ha sido y es históricamente muchísimas cosas. Quiere decir que vamos a intentar hacer una aproximación cultural al mundo del trabajo, el trabajo que es tan importante para el hombre. Haciendo una aproximación cultural, estamos empezando allí en el Renacimiento, pero por supuesto que podríamos hablar varias cosas sobre las culturas primitivas, la importancia que tenía la Grecia clásica, por ejemplo, con una sociedad dividida, los esclavos y artesanos por un lado, los ciudadanos por el otro, o Roma, los esclavos, la tradición judeocristiana, el Islam, el budismo. En cada uno de ellos el trabajo ha desempeñado un papel importante. En el Renacimiento empieza a adquirir valor por sí mismo, es decir, disfrute y realización sin connotaciones religiosas. Es interesante después la Reforma Protestante cómo lo transformó en valor instrumental para la salvación. En la Revolución Industrial luego empezó a ser un medio de adquisición y el capitalismo lo puso como fin en sí mismo. En la actualidad, el trabajo no solamente se ve como un elemento instrumental, sino también tiene un valor intrínseco. ¿Por qué? Porque apunta al desarrollo personal y profesional. Bueno, hay diversas concepciones del
del trabajo, y entre ellas podemos hablar de una actividad propositiva e intencional. Es decir, algo que se realiza por voluntad y que también recibe algo a cambio. En esto habría más bien dos posturas, la económica y la contributiva, en el sentido que la económica sería más la transacción y la contributiva es aquello que aporta cada uno con el trabajo a la sociedad. Hay también trabajos de investigación empírica y se han ido abriendo significados del trabajo. Entre eso podemos encontrar 4 agrupaciones de investigaciones: la definición retributiva, la definición social, la definición como cargo, es decir, como esfuerzo físico y mental, y la definición también como deber. Quiere decir que son como muchas significaciones que están incluidas o comprendidas en el trabajo. Bueno, tratando de integrar el concepto, podríamos decir, por ejemplo con Lucas Ramos, que es el trabajo, la actividad de carácter propositivo que realizan las personas aportando recursos propios, energía, habilidad y conocimientos para la obtención de algún tipo de compensación, y eso puede ser material o psicosocial. O también podemos mirar la definición de Poirot, que dice que es el conjunto de actividades que pueden ser o no retribuidas, y en este sentido amplía también el concepto, que son de carácter productivo y creativo, que mediante el uso de técnicas, instrumentos, materias o informaciones disponibles, permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o servicios. En esta actividad, la persona aporta energía, habilidades, conocimientos y otros diversos recursos y obtiene algún tipo de compensación material, psicológica o social. También podríamos hablar de que el trabajo tiene una perspectiva vital, es decir, supone un ciclo vital con fases, con etapas, con episodios críticos. Es un proceso en el que intervienen diversos agentes sociales. Es un proceso continuo de ajuste dinámico y cambiante. Hay desajustes funcionales entre las expectativas personales y las demandas de las organizaciones laborales. Quiere decir que muchas veces nosotros estamos deseando algunas cosas y otras cosas está deseando la organización, y ese ensamble a veces es desajustado y a veces hay ajuste. Bueno, podemos entonces ver que hay implicaciones psicosociales positivas. En cierto aspecto es integrativo, proporciona estatus y prestigio, da ayuda a la identidad personal y social, tiene un carácter económico, es fuente de interacción y contactos sociales, de manera que el trabajo realmente desarrolla gran parte de la personalidad. Por otra parte, muchas veces no nos damos cuenta, pero el trabajo estructura nuestro tiempo personal. Y si no, veamos la experiencia de aquel que se jubila. Le está faltando esa estructuración del tiempo. Tiene además un sentido del deber social, es una fuente de desarrollo de habilidades y destrezas, tiene un carácter socializador y proporciona también un cierto poder y un cierto control. Es que en el fondo nos damos cuenta que el trabajo sostiene la identidad. Y en esto es bien interesante porque vamos a apuntar a cosas muy profundas que se dan simbólicamente en el trabajo. La identidad es una conquista que se capitaliza en el orden de lo singular, pero que se opera en el orden de la intersubjetividad. Quiere decir que somos nosotros en la medida en que hay un otro que de alguna manera lo reconoce. En esta dinámica es donde se establece el trabajo. La realización de sí mismo pasa por la mirada del otro, o lo que llamamos en psicología el yo auxiliar. Y en el ámbito social, el reconocimiento se da en el hacer. De manera que aquello que nos sostuvo, la mirada de nuestra madre, la mirada de quien nos cuidó, etc., eso mismo se traslada en el mundo social y es la mirada de los otros el que me da un lugar. En ese sentido podemos pensar en aquello que decía Fernández Muján, ¿no? Que hay 3 sentimientos básicos que constituyen al ser humano. En parte, el sentimiento de la unidad
y es el yo corporal, el sentimiento de la continuidad, que es el yo psicológico, y el sentimiento de la mismidad, el yo social. Es decir, la identidad es aquello que permanece en el cambio. Entonces el trabajo es el sostén de la identidad, porque allí los otros funcionan como espejo. También habrían implicaciones psicosociales negativas en el trabajo, porque muchas veces es disfuncional y frustrante, sobre todo si rompe con las expectativas, con la preparación y la experiencia de las personas. Entonces, en ese sentido, nosotros como gestores de la educación superior tenemos que preocuparnos de cómo va a insertarse, porque nuestro egresado avanza con expectativas, con una preparación y que muchas veces no coincide con lo que el mundo reclama. O también pueden haber implicaciones psicosociales negativas en el sentido de que hay un trabajo repetitivo, deshumanizante, humillante, monótono, sin potenciar la autonomía personal. Todo esto contribuye a que tengamos unas distinciones terminológicas que son muy importantes para no confundir las cosas. El trabajo, podríamos decir que es la actividad que se hace. El empleo es una de las formas relevantes económicamente, pero hay otras, ¿no? Como por ejemplo el subempleo, las pasantías, el voluntariado, y la ocupación es el trabajo remunerado, es decir, en relación de dependencia o no. De manera que estos van a ser términos que son importantes que los manejemos, porque por un lado está el trabajo, por otro lado el empleo, por otro lado la ocupación. Bueno, ya nos hemos metido un poquitito en el tema del mundo del trabajo, un mundo en donde que nos atraviesa a todos, pero en realidad está un poco más allá del plan de estudio, de aquellos que efectivamente van a cursar con nosotros, van a seguir sus estudios y van a obtener un título. Pero tenemos que pensar que la educación y el trabajo es una relación difícil. Es una relación difícil fundamentalmente porque son racionalidades muy diferentes las que operan en el trabajo y en el mundo de la academia. En el mundo del trabajo, por ejemplo, los cambios en los sectores más dinámicos de la economía, aparece una fuerte segmentación del mercado laboral y aparecen nichos laborales. Quiere decir que allí hay leyes que los regulan, hay una organización, hay tecnologías utilizadas. Quiere decir que hay muchos cambios muy diferentes de lo que podría pasar en la vida académica. Ahí aparecen masas de población desempleada, informalización del trabajo, y uno de los rasgos es el manejo de la incertidumbre, es decir, una competencia que habitualmente no brinda la educación formal. El mundo de la educación, en cambio, es un poco más lento, es decir, el sistema educativo cambia más lentamente, tiene una capacidad de renovación limitada y bueno, y por otra parte eso es normal porque no podríamos cambiar para cada agente que lo está afectando. No puede dar respuesta a cada cambio. Entonces justamente ya empezamos a encontrar que hay racionalidades diferentes en cada uno de esos espacios. Bueno, y aquí podríamos apuntar una serie de ítems que nos ayudarán a la reflexión. Entre ellos tenemos que pensar que puede haber, y de hecho lo hay, una falta total de articulación entre ambos. Fijémonos que la situación educativa de nuestro país tiene su complejidad. Casi el 50% de los alumnos no termina la secundaria. En el primer año de la universidad abandona el 50%. Hay escasas herramientas de inserción laboral. De manera que por allí un estudiante que cursó una carrera de 4 años, a los 3 años por allí se va, o a los 2 años y medio, y no ha obtenido ninguna herramienta laboral. Y después, si pensamos en las tasas de egreso, se recibe en la universidad solo el 10%.
El mundo del trabajo, en cambio, tiene otros problemas. Cuando hay problemas laborales, las personas con niveles altos les resulta difícil encontrar trabajo. Y cuando se activa la economía, no se encuentran los trabajadores que se buscan. Si pensamos en la Argentina, desde los 50 hasta los 80 hubo 3 décadas de pleno empleo. La educación sencillamente debía adecuarse al trabajo. Pero desde los 80 hubo un cambio por la crisis del mercado del trabajo y fue hacia un lugar diferente de lo planificado en educación. Y empezaron a surgir también otras voces en educación, en donde no solamente la educación debía servir al trabajo, sino que también debía formar la ciudadanía, la integración social, y aparecieron voces en el trabajo, con una crítica muy grande por la educación que se quedó atrás. Y después entramos en la década del 90. Hubo una gran correlación entre nivel educativo, inserción laboral y nivel de ingresos. Entonces aparecen dos escenas. Hay sectores modernos de la economía que demandan competencias técnicas, una visión global del negocio, resolución de problemas, competencias sociales y metacognitivas. Y por otro lado, aparecen sectores que no logran entrar en el mercado laboral. Hay desempleo permanente o sectores informales, hay exclusión social. Y un factor extra del sistema educativo es que además las redes sociales del sujeto han procurado una cierta presencia de cada uno de nosotros en el mercado y en la inserción laboral. De manera que las redes sociales empiezan a ponderar y a ocuparse de una cantidad de cosas que antes solamente eran responsabilidad del papel que se obtenía en la universidad. Las perspectivas generales para la educación es que debería hacerse una adecuada combinación entre lo general y lo específico. Cada vez es más importante que logre la educación capacidades básicas, valores, conocimientos y habilidades que permitan adaptarse y hacer un aprendizaje en el cambio. Entonces, aparecen una serie de habilidades que son muy importantes más allá del nivel educativo que alcanzó el sujeto. Por ejemplo, capacidad de gestión, administrar el propio tiempo, desarrollo lógico de medios y fines, saber hacer un presupuesto, solucionar problemas imprevistos, trabajar con otras personas, saber coordinar personas, tener un mínimo de disciplina y socialización, un conocimiento de tecnologías, responder a un nivel enorme de incertidumbre. En fin, son habilidades muy complejas y que al menos deberían ser nuestra preocupación en el sistema educativo. Por otro lado, en la educación debemos velar por estrategias de sostenimiento. Hay que hacer una prevención del abandono que realmente es importante y en nuestro sistema educativo es realmente importante. La revisión de la tendencia del desarrollo del sistema educativo por vía academicista, es decir, velar por desarrollar ese sistema en los aspectos académicos. Y las instituciones suelen no responsabilizarse del destino laboral de los egresados. Y de esto se trata. Por eso este módulo es realmente muy importante en el proceso de formación de un gestor de la educación superior. Porque debe pensar en lo que viene después. Hoy hay un campo de investigación reciente en todo lo que es socialización profesional. Quiere decir que muchos investigadores están empezando a mirar este salto, este paso entre lo que puede ser lo que sucede en la academia y lo que sucede en el mundo del trabajo. Hay también cambios por el ingreso masivo de mujeres en ciertas profesiones y todo lo que supone el cambio cultural.
por ejemplo, la medicina, o el desarrollo de la capacidad de emprender y de crear el propio trabajo. Bueno, ya hemos empezado a comprender que la relación es compleja. Vamos a tratar de encontrar algunos aspectos de esta relación. Por ejemplo, focalizarnos un poco en las transformaciones del trabajo, en las reformas de los sistemas educativos, en la escolaridad y sus contrastes, en los límites y las posibilidades. Y aquí empiezan algunas preguntas, porque en el fondo se trata de eso. Estamos formándonos en la gestión de la educación superior y significa empezar a pensar en dejar unas cuantas preguntas. Como por ejemplo, ¿cómo formar para un mundo del trabajo incierto y cambiante? ¿Cómo promover alternativas educativas y laborales que permitan la inclusión social de amplios sectores hoy al margen del desarrollo? Bueno, ¿y cuál es la situación ahora? En principio, todavía se mantiene un consenso, que es el valor de la educación para la vida y para el trabajo. Pero hay condiciones que obligan a revisar. Por ejemplo, deterioro de las condiciones socioeconómicas y aumento de la desigualdad. Hay una creciente polarización de los mercados del trabajo, sector informal y sector industrial y de servicios. De manera que ese mundo ofrece grandes desafíos para la educación. En principio, para que pensemos la relación entre educación y trabajo, no hay una causa directa a efecto inmediato. Son dos procesos diferentes, con objetivos, tiempos y estrategias distintas, y los resultados de la relación, y puede haber congruencia, puede haber contradicción, incluso puede haber perversión, porque cuando un estudiante realiza una carrera, obtiene un título y luego el mercado laboral no le permite la inserción, efectivamente en el sistema en general habría una perversión. De manera que todas esas cosas hay que cuidarlas como gestores de la educación superior. Planteamos que el objetivo que debemos proponernos es que la educación sea una variable que facilite, de alguna manera, en la escala de lo personal, acceso, desempeño, posiciones laborales e ingresos. Y en la escala de lo social, mejores condiciones de trabajo e incremento de la productividad, del desarrollo económico y del nivel de bienestar de regiones y países. En el mundo del trabajo hay muchas transformaciones. Hay una nueva economía informacional y global, que depende de su capacidad para generar procesos y aplicar con eficacia la información basada en el conocimiento, y cuya producción, consumo y circulación y sus componentes están organizados a escala global. La competitividad es la base de las nuevas configuraciones laborales, y en esa competitividad podemos ver no solamente el conocimiento, que era un poco la atribución de la educación, sino que es conocimiento, es experiencia, es innovación y es flexibilidad. Pensemos también que hay una nueva gestión interna de las empresas, en donde se busca la producción altamente diversificada a la medida de intereses muy variados. Y tenemos fenómenos de reestructuración. Efectivamente, hay fenómenos interesantes que van procurando que se van normalizando de otra manera los procesos y la calidad de la formalización. Trabajos de menor calificación en nuevas empresas y límites de movilidad laboral. Ya hay algunos efectos visibles de toda esa transformación. Hay empresas concentradas, productoras de partes, la población económicamente activa tiene un horario excesivo o reducción de la jornada laboral, contratos limitados, y dada la competencia de los trabajadores y el efecto de las tecnologías, el tiempo de trabajo como unidad de medición del esfuerzo humano a retribuir
pierde su significado. Hay un referente nuevo, que es la productividad. Hay desarticulación de la legislación estricta y redistribución de las ganancias, los accionistas. Elevadas tasas de desempleo, desaparecen ocupaciones o profesiones y surgen nuevas. Hay un desfase entre el trabajo y la formación. En América Latina aparece una gran heterogeneidad. Hay una distinción y articulación entre sector formal e informal de la economía y del mercado del trabajo. El sector formal, moderno, podríamos hablar de que las empresas están integradas a la dinámica del crecimiento y acumulación de capitales. Son generadoras de altas tasas de productividad con acceso a tecnología de punta. Establecen relaciones de trabajo acordes, en general, a las exigencias de las legislaciones laborales, influencia de sindicatos y de certificaciones internacionales. Quiere decir que aparece un sector formal, modernizado, efectivamente a la altura de las grandes sociedades. Pero junto a ese aspecto moderno y formal aparece todo un sector informal, que fue incluido desde 1972 en la Organización Internacional del Trabajo, que están ocupados con ingresos insuficientes y funcionales para el resto de la economía. Las características son actividades de baja productividad, labores que no cumplen las regulaciones laborales, trabajo ilegal o incluso organizaciones criminales. Entonces, la relación entre el sector formal y el sector informal produce sus complejidades. Hay razones por las cuales coexistan. Hay una lógica de la sobrevivencia, hay una lógica de la producción y reproducción, unidades domésticas de producción. Hay una lógica de la reestructuración productiva de las grandes empresas, reingeniería, tercerización a empresas menos susceptibles de control, etc. Esta imagen puede dar un poco el paisaje un poco de nuestras ciudades, en donde aparece, por un lado, el trabajo informal, el sector informal, y todos aquellos que van al trabajo formal. Esto convive en nuestra ciudad, convive en nuestro paisaje. Las transformaciones del mundo del trabajo empiezan a producir sus efectos. Esto está magnificado en los jóvenes, en donde aparece desempleo, empleo a tiempo parcial y contratos a corto plazo. Esto ha sido visto por Naciones Unidas. Después, en los países desarrollados aparecen nuevas necesidades, múltiples servicios a domicilio, cuidado de ancianos y niños, comunicaciones, turismo cultural, residuos, pero no siempre eso se traduce en estructura laboral clara. Son intensivos en manos de obra, baja tasa de productividad, organización impulsada desde las instancias públicas. Surgen también actividades de las tecnologías de la información y comunicación, es decir, profesionales autónomos de la segunda generación, que es prestación puntual de servicios. Los límites se vuelven borrosos. La información no está disponible en las estadísticas nacionales, en los datos inducidos, número de microempresas, población con ingresos precarios y la población económicamente activa sin seguridad social. Todo esto representa grandes demandas para la educación. También porque hay impulso de organismos internacionales. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, centros y oficinas de Naciones Unidas. ¿El supuesto cuál es? Que la educación debe transformar el contenido y la naturaleza de sus procesos para preparar a la población para hacerle frente a los cambios en el trabajo. Entonces vamos a mirar las grandes tendencias generales que plantea esto. En principio, se propicia la interacción de múltiples actores en la formación para el trabajo y se redefinen funciones para cada uno de ellos. El gobierno nacional, con financiamiento a terceros,
los gobiernos provinciales y municipales, las empresas y organizaciones empresariales, el sector privado interesado en la educación como negocio, organismos de la sociedad civil. Quiere decir que la tendencia es que varios actores sean aquellos que produzcan la formación para el trabajo. Además, se reconoce que la población total es sujeto de la educación. Ya no es más la educación inicial, la de la primera etapa, y conforme al principio de equidad, ya no se insiste en la educación igual para todos, sino en responder a necesidades propias de grupos que requieren atención específica. Niños, jóvenes, trabajadores de empresas pequeñas, medianas y microempresas, trabajadores informales, desempleados. Debemos otorgar la prioridad a las transformaciones del mercado como referente de la formación. En general, el sector informal y el sector formal requieren ambos competencias básicas. Otra tendencia importante es que se debe dar prioridad al desarrollo local y o regional como orientación al futuro. La interacción sobre la base de la confianza y de la misma cultura y tradición, porque obviamente las instituciones educativas se encuentran en un contexto. Entonces lo mejor es empezar creando los lazos con ese contexto. Conocimiento directo de la población atendida y no atendida. Hay experiencias económicas regionales, distritos industriales, regiones turísticas, áreas agroindustriales, entre otras. Una quinta tendencia es que la noción de la educación se hace necesario a lo largo de toda la vida. Entonces, es importante el establecimiento de pasarelas, reconocimientos y certificaciones de conocimientos por diferentes vías. De hecho, nuestra legislación continuó muy fuertemente en este camino y ha hecho algunos trayectos de vinculación entre distintos espacios educativos. La transformación y el mejoramiento de la calidad y la relevancia de la transformación ofrecida se hace radicar justamente en la gestión de las instituciones concretas, es decir, una adecuada integración administrativa y pedagógica de los distintos elementos y procesos, rendimiento de cuentas y evaluación de logros y desempeños de alumnos mediante pruebas estandarizadas o seguimiento de los egresados en el trabajo. De la misma manera, hay tendencias en el sistema escolar en general. En principio, la escolaridad obligatoria, es decir, que se incrementa de 9 a 12 años. Se acerca al 100%. Competencias básicas como la lectura, escritura, operaciones matemáticas y formación cívica. Y la educación media también tenemos un gran foco en las reformas, quizás sea uno de los grandes temas pendientes, y el nivel superior tiene la diversificación e incremento de los niveles de formación, pregrado, salidas colaterales certificadas y varios niveles de posgrado. También el sistema escolar viene a producir una serie de tendencias, entre ellas la incorporación de la investigación científica, es decir, a las políticas de desarrollo económico, regional y nacional, a las empresas y a los otros niveles del sistema escolar. Por otro lado, se desecha la idea de formar para el trabajo dentro de la escuela. Ahora la formación parecería que debería ser también dentro de las empresas. Se diseñan también nuevos perfiles de formación en respuesta a necesidades del mercado del trabajo o anticipándose a tendencias del desarrollo económico. Finalmente, también una tendencia del sistema escolar es que se amplían los servicios educativos a toda la población. Es decir, no solamente son destinatarios aquellos que realizan una carrera, sino también modalidades que no son escolarizadas, o sea, por la función de extensión. Y las tendencias no se traducen siempre en cambios efectivos en todas las instituciones. Por eso es tan importante la capacitación en la gestión educativa. Esa es la clave. Entonces ya tenemos un poquito la visión de que educación y trabajo es una relación que es paradójica. Hay un contraste entre crecimiento escolar y dificultades de desarrollo económico regional.
Hay crecimiento de la economía informal y agudización de las desigualdades en los ingresos. Se agudizan los problemas de desigualdad escolar entre los diferentes climas culturales de la población, o los grados de escolaridad alcanzados por los sectores de la población más favorecidos y los más desfavorecidos. Por otra parte, solamente las grandes empresas tienden a favorecer ampliamente la capacitación. Los programas de capacitación laboral para el sector informal tienen resultados débiles según las investigaciones. Y la desigualdad en la distribución de los ingresos es quizá lo más grave. Podríamos preguntarnos a esta altura, ¿la escolaridad mejora el empleo y los ingresos? ¿Cómo interactúan educación y empleo en la región? Podemos ver que hay correlaciones estadísticamente positivas y significativas a nivel nacional. Es decir, en un país y año determinado, cuanto mayor es el número de años de estudio de las personas, más probable es que participen en el mercado del trabajo, estén ocupados, pertenezcan a los asalariados, estén protegidos por algún sistema de previsión, trabajen en empresas medias y mayores y no se encuentren entre los más pobres. Entonces, tenemos una cierta vigencia de la educación respecto del empleo, pero sí debemos preguntarnos en un escenario de desigualdad, ¿qué es lo que sucede? La menor escolaridad abarca incluso a los que tienen primaria completa y mayor escolaridad abarca incluso a los que tienen posgrado. Quiere decir que la brecha va aumentándose. Los esfuerzos de escolarización no parecen dar resultados. Hay un desplazamiento al modo de un espejismo y correlación entre mayor escolaridad con menor crecimiento económico, mayor crecimiento del sector informal y mayor desigualdad. Bueno, nos hemos adentrado un poquito en el mundo del trabajo y también en el mundo de la educación. Hemos encontrado que hay dos racionalidades diferentes y que los efectos que producimos con la educación no siempre se traducen en efectos visibles en el mundo del trabajo. Quiere decir que como gestores de la educación superior debemos preocuparnos por ese mundo, por encontrar cuáles son las dificultades que tiene y cuáles son los aportes que nosotros podemos ir haciendo, tanto para la formación profesional como para romper de alguna manera las desigualdades tan notables.